No se suponía que yo lo escuchara. Ya había apagado la luz. Me eché la manta sobre los hombros y me acomodé en la vieja mecedora junto a mi cama, la misma en la que me he sentado cada noche durante los últimos 20 años. No intentaba escuchar a escondidas. Pero estas paredes son delgadas. Y el silencio en esta casa es aún más tenue. Para mí está prácticamente muerto, dijo Daniel. Sin vacilación. Sin enojo. Solo eso. Frío. No respiré. Esperé, pensando que quizás se reiría después. Diría que era una broma. Una frustración expresada demasiado pronto. Pero no hubo nada. Ni pasos hacia mi puerta. Ningún arrepentimiento susurrado. Solo el tintineo de su tenedor contra el plato y el zumbido del refrigerador, como si nada hubiera pasado. No me moví. Solo miré fijamente la oscuridad. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla como si pudieran contener la grieta que se formaba en mi interior. No en mi corazón, que llevaba años erosionándose. Esto era algo más profundo. Como los cimientos de una casa que finalmente ceden tras décadas de silenciosa descomposición. Cerré los ojos. Pero el sueño nunca llegó. Por la mañana, me moví más despacio de lo habitual. El café no sabía bien, pero lo tomé de todos modos. Daniel ya se había ido a trabajar. No dejó ninguna nota. Aunque nunca lo hacía. Lavé su plato de la noche anterior. Lo fregué 2 veces. No lo necesitaba, pero yo sí. Cada habitación de la casa se sentía más pesada. La mecedora crujía más fuerte. Incluso el reloj de la pared hacía tic-tac como si intentara recordarme algo que siempre olvidaba. Recordé tener a Daniel en brazos de bebé en esta misma silla. Solía agarrarme el dedo como si fuera un salvavidas. Solía dormirse con la cabeza en mi pecho, justo donde ahora reside el dolor. Recordé trabajar doble turno en invierno, con las manos congeladas y la espalda dolorida, solo para asegurarme de que nunca se sintiera pobre. Recordé la vez que se rompió el brazo trepando a la higuera del jardín, como me gritaba a mí, no a su madre. Como lo cargué en mi casa como si fuera de cristal. Ahora vive en mi casa y habla como si ya hubiera muerto. Quizás lo haya hecho. Simplemente no de la manera que él piensa. Esa noche no me senté a la mesa. Tomé mi comida en una bandeja y volví a mi silla. Escuché. Esperé. Me pregunté si tocaría a la puerta para preguntarme si estaba bien. No lo hizo. Así pasaron 2 días. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Llegó el viernes. Llegó temprano a casa, lo noté en sus pasos. Más ruidoso de lo habitual, con prisas. Estaba hablando por teléfono. Solo capté fragmentos. No, ahora es mío. Solo se queda aquí, sí, es viejo, pero no durará para siempre. Mi mano se congeló alrededor de la taza. No lloré. Todavía no. Pero algo me quemaba la garganta. Pasó por mi puerta como si yo no existiera. Como si solo fuera un inquilino olvidado que alquilaba un rincón de su vida. Él no lo sabe. No sabe que la escritura de la casa aún está a mi nombre. Que las cuentas que cree suyas tienen una historia distinta. Que he visto cómo su ambición le devoraba el corazón, un bocado arrogante a la vez. Cree que me quedé callada por debilidad. Pero el silencio no es rendición. A veces es estrategia. Esa noche no dormí en la silla. Me quedé frente a la ventana y observé la luna. Pensé en mi padre, en cómo no dejó nada más que sus últimas palabras escritas en una servilleta: no dejes que olviden quién eras. A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Para los 2. Panqueques. Tocino. Café solo. El que le gustaba de niño. Entró en la cocina, sorprendido, confundido. No tenías por qué hacerlo, murmuró. Sonreí. Quería hacerlo. Él no me miró a los ojos. Lo observé comer. No probé mi propia comida. Solo observé las arrugas de su rostro, arrugas que una vez le di al darme un beso de buenas noches. Cuando terminó, se levantó y dijo, gracias. Y eso fue todo. Sin disculpas. Sin explicación. Solo gracias. Él no sabe lo que viene. Regresé a mi habitación. Me senté en la silla. Y esta vez, no se balanceó. Abrí el cajón a mi lado y saqué la carpeta que no había tocado en años. Dentro estaban los documentos,
títulos, cuentas, cartas. Todas las pruebas de lo que aún poseía. Todo lo que construí. Todo lo que él daba por sentado. Quizás dijo que para él yo estaba muerto. Pero olvidó algo importante. Los muertos no son dueños de casas. Los muertos no reescriben los testamentos. Y los muertos no hacen planes. A la mañana siguiente hice una llamada telefónica. Esta vez la silla no crujió. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Me sentí estable. Algunas muertes no ocurren en el cuerpo. Ocurren en silencio. Y el silencio, es donde vuelvo a empezar. Señaló la silla. Ni con ira. Ni con preocupación. Solo con esa fría certeza, como si fuera un mueble marcado para ser retirado. Deberías mudarte a una casa, dijo Daniel. No respondí de inmediato. Solo lo miré. El mismo niño que cargué en hombros por el huerto. El mismo niño que una vez me preguntó si las estrellas alguna vez se sentían solas. Ahora estaba allí con los brazos cruzados como si estuviera sacándome de un trabajo en el que había trabajado toda mi vida. No se sentó. No se acercó. Simplemente se quedó cerca del pasillo, cerca de la puerta, como si estar demasiado cerca de mí también lo envejeciera. Miró mi silla al decirlo. La del rincón junto a la ventana. La misma silla en la que me senté la noche en que María me dijo que le fallaban los pulmones. La silla desde la que le sujeté la mano cuando ya no pudo contener la respiración. Ya está desteñido. La tela está desgastada en los brazos donde apoyo las manos. La espalda está un poco inclinada. Pero es mío. Igual que esta casa. Igual que la vida que construí ladrillo a ladrillo mientras aún aprendían a caminar. Esa silla es demasiado grande para esta habitación, añadió Daniel, casi con indiferencia. Ya no combina con nada. Sabía lo que quería decir. Es demasiado viejo. Demasiado anticuado. Demasiado parecido a mí. No discutí. Asentí. Solo asentí. Luego me levanté, fui a la cocina y preparé té. De la misma manera que siempre lo hago. La misma taza que me regaló María un invierno cuando la artritis afectó por primera vez a mis dedos. Está desportillado. Tiene una pequeña grieta en el mango. Pero aún conserva el calor mejor que cualquiera de los nuevos. A Daniel nunca le gustó esa taza. Nunca le gustó nada que le recordara de dónde venía. Cuando puse la taza sobre la mesa, la miró como si lo insultara. Como si susurrara algo sobre el pasado que intentaba repintar. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Sin abrazos. Sin registro. Solo silencio y el sonido de sus zapatos caros sobre el suelo de madera que lijé con mis propias manos. Lucía entró poco después. Con el vestido recién planchado, el maquillaje impecable y un folleto en la mano como si fuera un regalo de cumpleaños. Es realmente encantador, dijo, dejando el folleto junto a mi té. Habitaciones privadas. Vistas. El personal es muy atento. Estarías rodeado de gente de tu edad. Ella sonrió. Cortés. Eficiente. Como si me estuviera tachando de una lista. Miré el folleto. Luego la taza. Luego volvamos a ella. Me gusta mi propio punto de vista, dije en voz baja. Ella parpadeó. ¿Perdón? Bebí un sorbo de té. Todavía estaba caliente. Dije, que me gusta mi propia perspectiva. Pasó un momento de silencio. Se irguió un poco, como si mis palabras hubieran alterado su postura. Bueno, claro. Pero con el tiempo. Construí esta casa para tu esposo cuando tenía 5 años, dije. Coloqué los azulejos del baño con una rodilla rota. Vertí el hormigón del patio trasero con mis propias manos. Y vi morir a mi esposa en esta misma cocina. Lucía no dijo ni una palabra. Su sonrisa se desvaneció como el vapor. No me voy a ninguna parte, añadí. Y ahí acabó todo. Al menos por ese día. Dejaron de mencionarlo en voz alta, pero lo presentía. En la forma en que medían las paredes. En las conversaciones susurradas en el pasillo que se detenían cuando yo pasaba. En las cajas que Daniel empezó a pedir sin decirme para qué eran. Pero no peleé. No grité. El silencio tiene su propio peso. A veces aplasta más fuerte que cualquier grito. Esa noche, volví a sentarme en la silla. El mismo sitio. El mismo crujido. La misma vista. El sol se ponía sobre el patio, tiñendo el cielo de ese color que María solía llamar humo de miel.
Sostuve su taza con ambas manos. El calor alivió el dolor de mis nudillos. Un recuerdo regresó. Lucía una vez preguntó por qué nunca renovamos. María dijo, porque esta casa guarda la memoria como la tierra guarda las raíces. Raíces. Esto es lo que están intentando arrancar. Ni muebles. Ni pintura. A mí. Daniel quiere borrón y cuenta nueva. Una versión de su vida que no incluya al hombre que se la dio. Pero aunque pinten las paredes, yo seguiré aquí. En la veta de las tablas del suelo. En las grietas de los cimientos. En el silencio entre sus palabras. Él piensa que estoy estancado. Que esta silla me sujeta. Pero lo que él no sabe es que esta silla es mi ancla. Y un día, cuando ya no esté, intentarán llenar esta habitación con cosas nuevas. Pero no podrán reemplazar el peso de lo que traje aquí. De quien yo era. Una casa recuerda a las manos que la construyeron. Eso es lo que creo. Y construí con todo lo que tenía. Mientras el cielo oscurecía, permanecí sentado. No encendí las luces. Solo observé cómo el último resplandor desaparecía tras los árboles. No tenía miedo de ser olvidado. Tenía miedo de que nunca me viera. Así que me quedé en mi silla. Sosteniendo la taza. Esperando el siguiente movimiento. Y prometiéndome esto. Pueden llevarse los muebles. Pero no la base. Solía pensar que la parte más difícil de envejecer sería el dolor en mis rodillas, pero no es así. Es que tu propio hijo te llame, viejo. No estoy enojado. No estoy bromeando. Simplemente, como si eso fuera todo lo que soy ahora. Anciano. La primera vez que Daniel lo dijo, recuerdo que estaba en el pasillo buscando mis gafas. Pasó junto a mí, no se detuvo, solo murmuró, cuidado, viejo. No, papá. Sin paps. Solo eso. Era pequeño. Quizás ni siquiera se dio cuenta. Pero lo hice. Eso fue hace años. Ahora, es todos los días. Como si hubiera caído en otra categoría. Ni padre. Ni siquiera familia. Solo fondo. Como un cuadro que no se molestan en quitar, pero que tampoco ven más. A veces todavía los oigo susurrar. La voz de Lucía siempre es más aguda que la de Daniel. Él simplemente se sienta allí todo el día. Él olvida las cosas. Él no está contribuyendo. Como si esto fuera una especie de evaluación de desempeño. Como si necesitara demostrar mi valía para quedarme en la casa que construí con mis propias manos. Esa noche, no pude dormir. El viento se colaba por la ventana entreabierta, y juro que parecía que decía algo. Algo que ya sabía. Me levanté, despacio y en silencio, y caminé hacia el viejo armario del rincón. El que Daniel siempre decía que debíamos tirar. Cajón inferior. No lo había abierto en años. La madera crujió como si recordara todo lo que intenté olvidar. Dentro, la escritura. Todavía en mi nombre. Cada clavo, cada paso, cada tormenta que esta casa ha sobrevivido. La mía. Me senté en mi silla, sostuve ese papel en mi regazo como si fuera un pedazo de mi columna vertebral. Y susurré algo que no había dicho en voz alta en mucho tiempo. El silencio no es rendición. A veces es estrategia. No dormí esa noche. Simplemente me quedé allí sentado, escuchando el viento. Sosteniendo mi legado en mis manos. A la mañana siguiente, preparé té. La misma taza. Las mismas manos. El mismo silencio. Daniel no me miró. Simplemente pasó de nuevo, hablando por teléfono. Sí, derribaremos esa pared. Un concepto abierto es mejor. De todas formas, mi papá no necesitará el espacio. Probablemente no esté aquí mucho más tiempo. Mi mano se apretó alrededor de la taza. Habla de mí como si ya me hubiera ido. Como si fuera la pared. Esa tarde llamé a Raúl. Hacía meses que no hablaba con él. Quizás más. Pero cuando escuché su voz en la línea, algo se asentó en mi pecho. ¿Aún tienes la escritura?, preguntó. Lo estoy mirando. Entonces nos movemos con discreción. Que sigan hablando. Nosotros nos encargamos del papeleo. No les deberás ni una palabra. Raúl siempre fue así. Astuto. Tranquilo. Leal. Estuvo presente cuando María y yo firmamos el préstamo original. Estuvo presente cuando lo refinanciamos después de que ella enfermara. Él conocía los huesos de esta casa casi mejor que yo. Y conoció a Daniel. Lo que decidas, dijo Raúl, asegúrate de que sea tuyo. No de ellos. Asentí. Aunque él no podía verlo. Hicimos el plan ese día. Pasos pequeños. Pasos silenciosos. Nunca le dije una palabra a Daniel. Aún no. Que piensen que soy lento.
Que piensen que estoy perdido. He aprendido esto. La gente que piensa que eres demasiado silencioso a menudo no se da cuenta cuando empiezas a moverte. Esa noche miré alrededor de la casa como no lo había hecho en años. Vi la pequeña grieta en el techo de la sala de estar de la que Daniel siempre se quejaba. Recuerdo cómo se rió María cuando intenté arreglarlo por primera vez con pasta de dientes porque no podíamos pagar la masilla. Todavía está ahí. Vi la vieja foto nuestra en el pasillo. Daniel sobre mis hombros, con los brazos extendidos como si pudiera volar. Tenía 5 años. Dijo que quería ser más alto que los árboles. Es curioso cómo pasamos toda la vida intentando crecer, solo para olvidar quién nos crió allí. Lucía entró mientras yo todavía estaba sentado en mi silla. Parecía sorprendida de que siguiera despierto. ¿Estás bien? Está bien, dije. Ella hizo una pausa. Miró la taza. ¿Aún usas esa cosa vieja? Solo la miré. No dijo ni una palabra. Volvió a sonreír con esa expresión forzada. Bueno. Daniel quiere hablar contigo pronto. Sobre la casa. Ha estado pensando en el futuro. Comunidades de jubilados, cosas de la finca. Asentí lentamente. Cuando esté listo. No captó el tono. O quizás sí simplemente no le importó. Pero lo hice. No estaba enojado. No tenía miedo. Por fin lo tuve claro. Hay un tipo de poder que viene con ser subestimado. No te ven venir. Porque ya decidieron que no cuentas. Pero lo hago. Esta silla puede crujir. Mis manos pueden temblar algunas mañanas. Pero construí esta casa con dolor y paciencia. Y aún tengo las llaves. No gritaré. No pelearé. No rogaré para que me vean. Cuando dejas de discutir, tienen que enfrentarse a su propio silencio. Eso decía María. Nunca lo entendí hasta ahora. Así que doblé la escritura, la volví a colocar en el cajón y lo cerré con cuidado. Esperaré. Déjalos hablar. Déjenles planificar. Pero yo sé a quién pertenece esta casa. Y no he salido de la habitación. Siempre dicen que la casa de un hombre es su castillo. Pero ¿qué sucede cuando el rey no le da la espalda al rey? Ese viernes por la mañana, esperé junto a la ventana con las manos apoyadas en las rodillas. Daniel y Lucía estaban cargando el coche, riéndose de alguna reserva en la playa. No se despidieron. No esperaba que lo hicieran. En el momento en que sus neumáticos desaparecieron en la esquina, me levanté. Lento. Estable. No porque no estuviera segura, sino porque quería sentir cada paso. Me puse mi camisa limpia, me peiné el poco pelo que me quedaba y recogí el sobre que había preparado 3 días antes. Dentro, copias, escrituras, identificación. Todo lo que Raúl me había dicho que llevara. Las calles estaban tranquilas. El sol de la mañana aún no había salido del todo, pero hacía suficiente calor como para llevarme sin abrigo. Raúl me esperaba fuera de la notaría. No sonrió. No le hacía falta. Simplemente me puso la mano en el hombro y asintió. Todo está listo. El notario era un hombre más joven. Cortés, distante. Para él, yo era solo otro anciano firmando papeles. Pero mis manos no temblaban. Cada línea que firmaba, cada inicial que escribía, se sentía como si reclamara algo que había sido robado en silencio. Raúl me había ayudado a vender la casa a una fundación para el cuidado de personas mayores, de forma discreta, legal e irreversible. Sin lagunas legales. Sin dramas. El dinero se transfirió esa misma tarde a una cuenta separada. A mi nombre. Bajo mi control. Nadie podía tocarlo. Cuando la firma final se secó, me senté y respiré lentamente. No me sentí victorioso. No me sentí triste. Me sentí completo otra vez. Salimos de la oficina en silencio. Raúl me ofreció llevarme a casa, pero le dije que no. Quería caminar. La acera se sentía diferente. Las grietas que antes maldecía ahora parecían parte de la historia. Como cicatrices que uno aprende a respetar. A cada paso que daba a casa, pensaba en María. Como fregaba los escalones de la entrada todos los domingos. Como ponía flores en las grietas de la cerca cuando no podíamos permitirnos el jardín. Ella hizo que las cosas rotas parecieran hermosas. Esa casa guardaba fragmentos de ella. El aroma de su comida aún flotaba en la cocina. Su risa se oía atrapada en el pasillo si escuchabas con atención. Pero dejó de ser nuestro el día que Daniel empezó a llamar Losu. Cuando entré por la puerta principal esa tarde, todo parecía igual,
pero yo no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Me senté en mi silla. Esa misma silla que Daniel dijo que era demasiado vieja y demasiado grande. Pasé los dedos por el reposabrazos. La madera estaba lisa, pulida por años de uso. Recordé la noche en que murió María. Como estaba sentada allí, con una taza fría en la mano, mirando al suelo porque no soportaba mirar el sofá vacío. Recuerdo el silencio de aquella noche. Nada de paz. Solo, vacío. Pero ahora, el silencio se sentía diferente. No era ausencia. Era libertad. Preparé una última taza de té. La misma taza de siempre. La que María me regaló para nuestro aniversario, cuando Daniel todavía se salía de las líneas y me llamaba superpapá. Siempre odió esa taza. Decía que era fea. Decía que no pegaba con la cocina. Pero esa taza sobrevivió a cada remodelación, a cada discusión, a cada insulto silencioso que me tragué entero. Sobrevivió más tiempo que nuestra familia. Me senté con él a la mesa, dejando que el vapor me calentara la cara. Sin prisas. Sin ruido. Solo el zumbido del refrigerador y el ladrido lejano de un perro afuera. Y cuando terminé el último sorbo, dejé la taza suavemente sobre la mesa. No lo lavé. No lo oculté. Simplemente lo dejé allí. Como una firma. Al amanecer, llevé mi maleta hasta la acera. Mi vecina, Rosa, estaba cuidando sus plantas. Levantó la vista, sorprendida. ¿Vas a algún lado? Asentí. ¿Estás bien? Hice una pausa y luego sonreí. Mejor que en años. No me presionó. Simplemente me dirigió una mirada que decía más que las palabras. Me había visto de rodillas arreglando esa cerca. Me había visto dormirme en el porche. Había visto a Lucía pasar sin saludar. Ella lo sabía. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces dije, oirán ruido en unos días. Probablemente sean obras. Díganle al equipo que dije que el suelo está hablando cerca del muro este. Los cimientos se mueven. Ella le devolvió la sonrisa en voz baja. Se lo diré. Me alejé de esa casa sin mirar atrás. No porque no sintiera la tentación. Pero porque ya me había dejado ir. Algunas personas queman puentes. Otros se alejan y dejan que el silencio haga el trabajo. Esa casa ya no me contenía. Contenía recuerdos, sí. Amor, dolor, risas, fantasmas. Pero ya no pertenecía allí. Y no les pertenecía. Que regresen y lo encuentren desaparecido. Que entren y se pregunten a dónde fue todo. Las decisiones más silenciosas son las que resuenan más fuerte. No oirán mi voz. Pero lo sentirán en cada habitación vacía. Gritó mi nombre como si recién se le hubiera ocurrido que yo existía. 2 días. Eso fue lo que tardaron en volver. Las cerraduras no funcionaban. La llave que siempre había tirado sobre el mostrador como si fuera suya, ahora estaba inservible. Llegué a la oficina de Raúl 1 hora antes. Me senté en el pasillo. Silencioso. Inmóvil. Como si hubiera practicado. Entonces lo escuché. ¿Dónde está? La voz de Daniel resonó en el edificio como una ventana rota. ¿Qué quieres decir con que la casa está desaparecido? Él no me vio. Yo lo vi. Parecía un niño en plena rabieta con un traje 2 tallas más grande que su alma. Raúl mantuvo la calma. Siempre lo hizo. Tu padre era dueño de la casa. Era suya y podía venderla. No. No, no lo entiendes. Es viejo. No sabe lo que hace. Raúl juntó las manos. Lo miró a los ojos. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Silencio. Daniel parpadeó, como si le hubieran dado una bofetada sin tocarlo. Quería intervenir. Decir algo. Decir cualquier cosa. Pero no lo hice. Porque la verdad resonaba más fuerte que yo jamás podría. Observé a mi hijo, el niño que solía llevar sobre mis hombros, el niño que lloraba cuando salía a trabajar, el niño que una vez me preguntó si podía casarse conmigo porque yo era su héroe. Observé a ese mismo niño mirar fijamente a un hombre que se negaba a desaparecer en silencio. Y todo lo que pude sentir fue el peso de todo lo que nunca me dijo. El cumpleaños que se saltó. Las cenas las comía en silencio. Los ojos se pusieron en blanco cuando hablé.
La forma en que empezó a llamarme, el viejo, en lugar de papá. Ninguno de esos momentos fue ruidoso. Fueron silenciosos. Olvidables, incluso. Pero juntos. Eran pesados. Me senté allí en el pasillo, invisible y más presente que nunca. Si tratas a alguien como si fuera invisible, no te sorprendas cuando desaparezca. Caminaba de un lado a otro por la habitación, desesperado por encontrar un villano. ¿Pero por qué haría eso? ¿Quién le hace eso a su propia familia? Raúl no respondió. Porque la respuesta estaba justo afuera de la puerta. Y eso fue suficiente. Otro hombre en la sala de espera meneó la cabeza y le susurró a su esposa, ¿qué clase de hijo habla así? Daniel debió haberlo oído. Bajó la voz. Está confundido. Necesita ayuda. Raúl se puso de pie. Daniel, tu padre tomó todas las decisiones legales y financieras con la mente clara. Revisé todos los documentos con él. Grabamos nuestras sesiones. No hay duda de capacidad. Solo de respeto. La boca de Daniel se abrió y luego se cerró nuevamente. Esa fue la primera vez que lo vi inseguro. Ni enojado. Ni orgulloso. Simplemente, perdido. Se fue sin decir otra palabra. Ni siquiera miré hacia atrás. Raúl salió al pasillo unos minutos después. Me miró y, por primera vez en años, me llamó por mi nombre como si volviera a significar algo. ¿Estás bien? Asentí. No sentí alegría, dije en voz baja. Solo una especie de silencio que por fin podía respirar. Sonrió con dulzura. A veces la dignidad es más fuerte que la justicia. Me fui a casa a mi nuevo apartamento. No es mucho. Un dormitorio. Una silla. Una ventana. Suficiente. Suficiente para oírme pensar. Suficiente para no sentirse como una carga solo por respirar. Esa noche volví a preparar té. Misma marca. Taza nueva. ¿El viejo? Sigue en la mesa de la cocina. Esperando. Deja que lo encuentren. Déjenles mirarlo y preguntarse qué significa. Déjalos que lo limpien, lo tiren o lo dejen intacto, no importa. Porque la verdad es que ya hablaba más fuerte de lo que yo jamás podría. ¿Y yo? Todavía estoy aquí. Todavía pensando. Todavía recordando. Todavía sanando. Hay un tipo de paz que llega después de haber sido ignorado por mucho tiempo. No grita. Susurra. Estuve aquí. Y fui importante. No lo escribí para lastimarlo. Lo escribí para finalmente poder respirar. Me tomó 3 noches terminar esa carta. Cada palabra salió de mí como una astilla. La tinta no miente como lo hacen las voces. No lo escribí. No pude. Un teclado habría sido demasiado frío y demasiado fácil de borrar. Necesitaba que sintiera el peso de cada trazo, de cada pausa, cada vez que miraba el papel preguntándome si debía suavizar la verdad o dejar que me cortara. Empecé simplemente. Daniel. No le llamé, hijo. No porque no lo sintiera, sino porque necesitaba que él me viera primero como un hombre, no como un título que dejó de respetar hace años. Le dije que lo había oído. Ese día en el pasillo. Esas palabras las dijo cuando pensó que no estaba escuchando. Peso muerto. Yo escribí. No lo dijiste por enojo. Lo dijiste como se dice la gente. Como quien señala un objeto roto y se pregunta cuándo finalmente lo tirarán. Le conté sobre las noches que me sentaba a la mesa de la cocina después de que se acostaran. Cómo tomaba el té en silencio. Como cada vez que le hacía una pregunta, me respondía con la paciencia de quien espera a que muera. Y luego escribí la línea que había estado en mi pecho durante años, hinchándose como un moretón. El hombre al que una vez llamaste papá se ha ido. Lo enterraste con tu silencio. No era poesía. Fue supervivencia. Quería que él entendiera, no me fui porque estaba enojada. Me fui porque me cansé de ser invisible en una casa que construí. No me fui para castigarte, sino para liberarme. El amor sin respeto es caridad. Y no mendigaré ni una pizca de mi propia sangre. Doblé la carta lentamente. Lo sellé. Escribió su nombre en el sobre con la misma mano que una vez le enseñó a escribir el suyo. Y luego, lo envié por correo. Sin fanfarrias. Sin despedida dramática.
Solo un paseo hasta el buzón y el sonido del mismo deslizándose hacia adentro. Una semana después, supe que lo había leído. Él no respondió. No llamé. No grité. Pero yo lo sabía. Porque el silencio tiene una forma diferente después de que llega la verdad. Rosa, la vecina, me llamó unos días después. Dijo que Lucía había entrado furiosa a la vieja casa, con la cara roja y agitando la carta en el aire como si fuera un arma. Daniel se sentó a la mesa, en silencio. No se defendió. No lo rompí. Él simplemente siguió leyéndolo. Una y otra vez. Rosa dijo que podía oírlos a través de las paredes. Lucía Sed. ¿Cómo pudo decir eso? Después de todo lo que hicimos por él. Y Daniel simplemente dijo. No se equivocó. Esa parte se quedó conmigo. No porque fuera una disculpa. Pero porque era la primera cosa honesta que escuchaba de mi hijo en años. Esa noche dormí con la ventana abierta. Sentí la brisa en mi cara. Escuché la ciudad respirar a mi alrededor. Hay un tipo de paz que llega cuando has dicho todo lo que necesitabas decir y no necesitaste permiso para decirlo. Pensé en escribir otra carta. Pero no lo hice. Porque a veces, una vez es suficiente. A veces, una sola verdad, escrita a mano e inquebrantable, es más fuerte que años de gritos. He guardado una copia de esa carta. No porque esté orgulloso de ello. Pero porque necesito recordarme que fui real. Que mi dolor no fue imaginado. Que la dignidad no necesita aplausos. Si alguna vez Daniel responde, lo leeré. Pero no esperaré. Esperar es lo que hice durante años. Y me agotó. Ahora escribo para liberarme. No para responder. No puedes sanar en el mismo lugar que te rompió. Y por primera vez en mucho tiempo. Ya no estoy roto. Solían llamarme, Señor. Ahora solo me llaman Señor Mateo. Y por primera vez, lo prefiero así. La ciudad a la que me mudé no figura en ninguno de los mapas que Daniel hubiera estudiado. Es el tipo de lugar donde el océano tiene su propia voz, y la gente escucha. Encontré una habitación encima de una panadería. Las ventanas dan a la costa. Cada mañana me despierto con el sonido de las olas, no de alarmas ni de exigencias. No hay placa dorada en la puerta. No hay silla de cuero. Nadie pide favores ni pronostica ganancias. Aquí la gente no te pregunta qué haces. Te preguntan cómo estás sentimiento. Hay una paz en esa pregunta, una que no sabía que necesitaba. Unas semanas después de instalarme conocí a Tomás. Sacerdote jubilado. Ojos sabios. Siempre olía ligeramente a tabaco y sal marina. Se sentaba en el mismo banco todas las tardes, alimentando a las palomas con una mano y sosteniendo un libro con la otra. Él no me reconoció y no le conté mi historia. Pero me miró una vez, realmente me miró, y dijo. Algunos hombres huyen del dolor. Otros lo cargan como un tesoro, temerosos de soltarlo. Me reí. No porque fuera gracioso sino porque era verdad. Empezamos a reunirnos con frecuencia. Hablando menos de Dios, y más de las personas. Sobre el orgullo. Arrepentimiento. Herencia, en el sentido más estricto. Una vez me preguntó. Si tu hijo te llamara ahora mismo y te dijera, lo siento, ¿eso cambiaría lo que dejas atrás? No respondí. Porque no lo sabía. Pero al día siguiente, visité a Ana. Ella dirige el orfanato justo en las afueras de la ciudad. Joven, humilde. El tipo de mujer que agradece al cielo cuando llueve porque el jardín lo necesita. Ella tampoco sabía quién era yo. Solo que me había ofrecido ayudar con las reparaciones. En silencio. Sin ceremonias. Ella me presentó a los niños, algunos ruidosos, otros tímidos, todos hambrientos de una manera que la comida no soluciona. Un niño me agarró la mano sin preguntar y dijo. ¿Tienes nombre de abuelo? Sonreí y dije. Aún no. Esa noche, me senté junto a la ventana y escribí una nueva versión de mi testamento. No por enojo. No por venganza. Fuera de claridad. Daniel había pasado años asumiendo que yo era una escalera que él subiría. Un plan de respaldo. Un cheque en blanco con latido. Pero el amor no es un derecho. Y la herencia nunca debe ser el pago del silencio. Llamé a Raúl y le dije que actualizara todo. La casa ya no está, dije. Pero el legado. Ese irá a donde pueda florecer. Él no lo cuestionó. Él solo dijo. Suenas más ligero.
Unos días después, Daniel comenzó a llamar. Luego los correos electrónicos. Luego el mensaje a través de Raúl. Pero no había culpa en su voz. Fue pánico. Pude sentirlo en la forma en que hacía preguntas sin disculparse. Intentó sonar preocupado, pero nunca dijo las palabras que importaban. No estaba tratando de reconstruir nuestro vínculo. Estaba tratando de salvar su futuro. El futuro que él creía estaba financiado por mi pasado. Pero ya había hecho las paces. No necesitaba que él sufriera. Solo necesitaba dejar de cargar con el peso que él nunca se molestó en ver. Una tarde, Tomás me miró y me dijo: «Sabes, un hombre puede perderlo todo y aún así tener más que nunca». Y me di cuenta de que no había perdido nada. Por fin me había devuelto a mí mismo. Los niños del orfanato empezaron a llamarme Don Mateo. No por dinero. Pero porque aparecí. Para arreglar estantes. Para traer dulces. Contar historias. Nunca me preguntaron qué era yo. Solo les importaba quién soy ahora. Ese tipo de respeto. No puedes comprarlo. Te lo ganas. Con tiempo. Con presencia. Con paciencia. Una noche me senté con Ana mientras ella revisaba los registros de donaciones. Parecía cansada, pero agradecida. Le pregunté: «Si tuvieras $1 millón, ¿qué harías?». Ella no parpadeó. Ella dijo: «Aliméntalos todos los días. No solo con comida, sino con amor». Asentí. Algunas personas quieren yates. Otros solo quieren que las luces permanezcan encendidas otro invierno. Fue entonces cuando lo supe. Daniel había construido una vida de comodidad. Ana estaba construyendo uno de significado. Y significado es lo único que perdura después de que nos vamos. Así que dejé la ventana de la panadería abierta esa noche. Deja que el mar se lleve los últimos pedazos del hombre que necesitaba títulos para sentirse valioso. Ahora, cuando camino por esta ciudad, la gente me saluda como si siempre hubiera pertenecido allí. Y por una vez. Creo que sí. El legado no es lo que dejamos atrás. Es a quienes ayudamos mientras estamos aquí. Eso es lo que estoy haciendo ahora. En silencio. Pacientemente. Dejar ir. Dando más. Él pensó que yo aparecería. Que entraría en esa habitación, tal vez con un bastón, tal vez con un temblor en el paso, y rogaría por la paz antes del final. Pero algunas ausencias hablan más que cualquier discurso. Yo no fui. No a la lectura del testamento. Raúl lo hizo por mí. Mi amigo más antiguo. Mi último acto de confianza. Daniel esperaba algo dramático. Él siempre lo hizo. Pensó que habría alguna escena, algún desenlace emocional que me llevaría al perdón. Él no entiende ese silencio, es la escena. Escribí una carta. No a él. A la habitación. A la verdad. Raúl abrió el sobre lentamente. Después me contó lo silenciosa que se quedó la sala, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando un espectáculo. Pero lo único que consiguieron fue papel, y mi voz, transmitida a través de Raúl. A los niños que nada piden, leyó, les dejo todo. Ni un jadeo. Ni una palabra. Solo, quietud. El patrimonio, continuó Raúl, incluyendo la casa en San Miguel, las acciones, los ahorros y el resto de los dividendos de la empresa, serán transferidos a la Fundación Lucía, un hogar para niños necesitados. Allí estaba. Sin puñetazos. Sin ira. Justo claridad. Daniel no habló. Lucía did. Ella se puso de pie, furiosa, avergonzada y gritando como solo la culpa puede hacerlo. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Una broma? ¿Un castigo? Raúl la miró. Con calma. Con dulzura. No, dijo. Es una decisión. Ella salió furiosa. Daniel permaneció sentado. Él no estaba llorando. Él no estaba gritando. Él simplemente miró la mesa como si ésta pudiera darle una respuesta que no escribí. Eso es lo que pasa con hombres como Daniel. Se preparan para el conflicto. No se preparan para la gracia. Podría haberlo humillado. Podría haber enumerado cada palabra, cada acción, cada traición. Pero no lo hice. Porque la dignidad no grita. Escribe. Firma. Se va. Le dejé en silencio, porque eso fue lo que me dio durante años. Y el silencio, duele cuando finalmente estés listo para escuchar. Cuando firmé los papeles semanas antes, recuerdo estar sentado con Raúl en su oficina. Él preguntó: ¿estás seguro? Yo dije: nunca he estado más seguro de nada. Porque la verdad es que el amor sin respeto no es herencia, es chantaje. Y no iba a comprar el cariño de Daniel con lo que me quedaba de mí.
Le enseñaste todo, dijo Raúl. Aunque lo haya olvidado. Esa frase se me quedó grabada. Porque es verdad. Le enseñé a construir. Le enseñé a liderar. Le enseñé cómo tratar a la gente. Pero también le enseñé en que no debe convertirse. Y ahora, él decide que parte de esa lección permanece con él. Más tarde ese día, Raúl me llamó. Me contó cómo se veía Daniel después de la lectura. No estoy enojado. No estoy roto. Simplemente, perdido. Como un hombre que había estado agarrado a una cuerda toda su vida, solo para descubrir que ya no había nadie en el otro extremo. Le hice una pregunta a Raúl. ¿Dijo mi nombre? Hubo una pausa. Entonces, dijo Raúl. No. Ni una sola vez. Asentí. Algunos hijos dicen demasiado. Otros esperan hasta que sea demasiado tarde. Y algunos, nunca dicen nada en absoluto. Pero ese día, no necesitaba palabras. Ya había hablado, en el único lenguaje que Daniel verdaderamente respetó, el poder. Solo que esta vez lo usé para otra persona. Visité el orfanato a la mañana siguiente. Ana me saludó con su sonrisa habitual, aunque esta vez se sintió, más brillante. No conocía los detalles. Solo que algo había cambiado. Miré las estanterías nuevas. La pintura fresca. Los niños jugando con una pelota nueva en el jardín. Uno de ellos corrió hacia mí y me dijo. Dijeron que nos darían literas. ¿De verdad? Sonreí. No porque le di algo. Pero porque no preguntó. Hay un tipo de amor silencioso en eso, cuando alguien recibe sin esperar nada. Cuando la gratitud reemplaza a la codicia. Esa fue la familia que elegí. Y tal vez eso es realmente el legado. No a quien crías. Pero, ¿qué dejas atrás cuando el amor ya no está ligado a la sangre? Raúl me dijo que Lucía no ha hablado con Daniel desde la lectura. Ambos querían el control de algo que ya no les pertenecía. Y ahora, solo se tienen el uno al otro. Pero no lo hice para hacerles daño. Lo hice para curarme. La justicia no siempre llega en los tribunales ni a los puños, Thomas Once told me. A veces entra con una carpeta y una silenciosa despedida. Ahora lo entiendo. Déjalos susurrar. Déjalos especular. Pero en el fondo, saben la verdad. No desaparecí. Y eligió paz. Elegí darlo todo a quienes no piden nada. Porque son ellos quienes más necesitan. Y en esa elección encontré lo que había pasado años buscando. No es venganza. Pero suelta. Algunas sillas no miran al pasado. Están frente al océano. El mío sí. Cruje como el viejo asiento en el que nos sentábamos Lucía y yo, cuando el silencio significaba consuelo, no castigo. Pero este es diferente. No en lo que parece. En lo que permite. Me deja sentarme. Me deja respirar. Me permite perdonar, en silencio. Salgo aquí todas las mañanas, justo después de que el sol atraviesa las nubes bajas. El mar no hace preguntas. Simplemente se mueve, como la memoria. A veces suave. A veces pesado. Pero siempre ahí. Los niños del orfanato vienen de vez en cuando. Generalmente Ana los acompaña caminando cuesta arriba, cogiendo de la mano a los más pequeños. Me traen dibujos. Sobre todo soles, monigotes, casas torcidas con demasiadas ventanas. Uno de ellos, Andrés, me regaló una foto de un hombre en una silla. Dijo, ese es usted, señor Mateo. Se le ve tranquilo. Le pregunté, ¿sabes cómo es la paz? Él asintió. Dijo, parece alguien que ya no espera. Eso me atrapó. Porque tiene razón. Ya no espero más. Solía contar los días por la cantidad de veces que no escuchar de mi hijo. ¿Por cuántas vacaciones pasaron sin un mensaje? ¿Por cuántas excusas creé solo para no sentirme abandonada? Ahora cuento olas. Respiraciones. Sonrisas que no tuve que ganarme. Una niña llamada Marisol me preguntó una vez, ¿estás triste? La miré. En sus ojos, demasiado brillantes para un mundo que ya la olvidó una vez. Y yo dije, ya no. Porque no lo soy. ¿Arrepentimiento? Sí. No desaparece. Perdura. Como una foto que no cuelgas pero que nunca tiras. Pero la paz. La paz crece a su alrededor. Como enredaderas en una pared vieja. No borra las grietas. Simplemente los hace, más suaves.
A veces todavía me sorprendo imaginando a Daniel caminando por el sendero, parando justo antes del porche, preguntando si la silla al lado de la mía todavía está libre. Pero entonces la brisa se levanta, y recuerdo. Si llama, llama. Si no lo hace, esta silla funciona perfectamente sin él. Eso no es amargura. Eso es equilibrio. Raúl vino la semana pasada. Trajo café y un periódico doblado. Miró a los niños en el patio y dijo: no solo cambiaste tu testamento, cambiaste tu legado. Sonreí. Porque, ¿qué es realmente un legado? No es quien recuerda tu nombre. Es quien siente tu ausencia, y sonríe aún así. Esa noche, encontré la taza de café que me regaló Lucía en el fondo del armario. Todavía tiene el mango astillado. Sigue siendo suya. Sigue siendo mía. Lo llené. Me senté. Y escuché al mar contar historias que ha contado durante siglos. Lucía decía que el mar era donde Dios guarda todas las cosas que la gente no dice. Las disculpas. Los agradecimientos. Los te extraño. Quizás por eso nunca deja de moverse. Está lleno. Hay cierta dignidad en permanecer en silencio cuando tienes todos los motivos para gritar. Una fortaleza en balancearse hacia adelante y hacia atrás en lugar de perseguir aquello que no regresa. No necesitaba venganza. No necesitaba una disculpa. Solo necesitaba el viento. La silla. El crujido. La paz. Un niño me preguntó hoy si alguna vez había tenido hijos. Dije que sí. Me preguntó si lo extrañaba. Dije: hay cosas que te pierdes en silencio. Él asintió, como si entendiera más de lo que debía. Luego salió corriendo a jugar. Esto es lo que hacen los niños. Se curan sin saberlo. Perdonan sin preguntar por qué. Y tal vez ese sea el punto. Quizás pasemos toda nuestra vida intentando regresar a un tipo de amor que nunca llevó la cuenta. Algunas sillas no están hechas para ser compartidas. Algunos lo son. Mío. Cruje por uno. Pero para muchos es genial. El hombre que lo tiene todo, escuché decir una vez, es el que ya no necesita nada. Ahora lo entiendo. Porque me siento en esta silla. Y no necesito una llamada. No necesito un cierre. No necesito ser escuchado. Solo necesito el océano. Y el crujido. Y el silencio que finalmente se siente como en casa. Casi no respondí. El teléfono sonó una vez, luego 2 veces, y lo miré como si perteneciera a otra persona. Su nombre en la pantalla parecía un fantasma. Daniel. Después de todo, después de tanto silencio, finalmente llamó. Demasiado tarde para explicaciones. Demasiado tarde para padre e hijo. Pero no es demasiado tarde para una voz. Presioné el botón verde. Y simplemente escuché. Su voz sonó, hueca. Como el viento a través de un pasillo vacío. Él no dijo, hola. Él dijo: papá, lo siento. 3 palabras. Esperé años para escucharlos. Los soñé. Los odiaba. Los enterró. Ahora colgaban entre nosotros como humo. Él siguió hablando. No lo sabía. No lo vi. Pensé que solo estabas, amargado. Controlador. Creí que te habías rendido. No hablé. Porque eso es lo que nunca entendió. Nunca me rendí. Simplemente dejé de dar a él. Él dijo: no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Y aún así, esperé. Porque el dolor no se disuelve con disculpas. Y el silencio no se rompe con palabras. Estaba llorando ahora. Podía oírlo. Pero no estaba enojado. Ni siquiera estaba triste. Yo estaba, estable. Yo dije: te perdono. Entonces hice una pausa. Pero ahora tendrás que cargar con tu propio silencio. Él no respondió. Simplemente respiraba como alguien que se estaba ahogando. Como quien busca aire donde solo hay memoria. Lo dije otra vez, más suave esta vez. Tendrás que cargar con tu propio silencio. Y lo decía en serio. Porque ya he llevado el mío durante demasiado tiempo. Lloré después de colgar. Pero no para él. No para su arrepentimiento. Lloré por los años que perdimos. Los cumpleaños perdidos. Las sillas vacías.
Las cartas nunca fueron enviadas. Puedes enterrar a un padre 2 veces. Una vez que mueren. Y una vez cuando viven, y te olvidas cómo amarlos. Él hizo ambas cosas. Recuerdo una mañana de domingo, de hace años. Lucía Made Pancakes. Daniel tenía 13 años. Hizo una broma sobre lo viejo que parecía. Nos reímos. Pero esa noche me miré en el espejo durante demasiado tiempo. Esa fue la última vez que me miró como si fuera yo, su. Muchos padres persiguen a sus hijos con ruido. Elegí el silencio. No por orgullo. Fuera de paz. Por saber que perseguir a alguien que ya decidió que eres una sombra. Solo te convierte en uno. Existe el mito de que el tiempo lo cura todo. No lo hace. Algunas heridas no sanan con el tiempo. Se curan con la verdad. Y a veces, esa verdad no viene envuelta en un abrazo. A veces llega a través de una línea telefónica. Por la noche. Años demasiado tarde. Pensé que oírlo pedir perdón se sentiría como una victoria. No lo hizo. Parecía una fotografía de alguien que conocía. Desteñido. Departamento. Silencioso. Pero le dije que lo perdonaba. No porque se lo haya ganado. Porque y lo necesitaba. Porque el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Cuando estés listo para detener el sangrado de las heridas que alguien más olvidó que te hizo. Preguntó, antes de terminar la llamada. ¿Me odias? Yo dije. No. Ahora te amo desde la distancia. Luego terminé la llamada. Y me senté allí en la oscuridad, sosteniendo el teléfono como si aún pudiera calentarme la mano. Lucía habría sonreído ante esa frase. Desde la distancia. Ella siempre dijo que el amor podría extenderse a través de los océanos si fuera real. Pero incluso los océanos tienen límites. La silla crujió nuevamente debajo de mí. Ese mismo ritmo suave, como respirar con la tierra. Miré hacia el mar. Negro y plata bajo la luna. Lleno de cosas nunca dichas. Quizás es ahí donde reside todo esto ahora. No en mí. No en Daniel. Pero en el espacio entre nosotros. Esa marea larga y silenciosa de todo lo que no sabíamos cómo decir. Y quizás eso esté bien. Porque viví. Me curé. Yo perdoné. Y él llamó. Demasiado tarde. Pero aún así, llamó. No respondí como padre. Respondí como hombre. Quien ya había enterrado el dolor. Pero mantuvo la fuerza. Y tal vez esa sea la lección. A veces la disculpa que hemos estado esperando no es una puerta al pasado. Es un cierre de esto. Así que ahora. Me siento. En esta silla. Frente al océano. Y dejé que el silencio fuera suyo. No es mío.